Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense cómo dice la Biblia: por nada estéis afanosos. La última estadística del INEGI dice que hay 4 cosas que les preocupan a los mexicanos. A ver si a ustedes también les preocupan estas cosas. 4 cosas son las principales cosas que le preocupan a los mexicanos. La primera cosa que le preocupa a los mexicanos es la inseguridad. Hay muchos asaltos, hay muchos robos, no dejamos que los niños vayan solos a algún lugar, no dejamos que los jóvenes vayan a algún lugar. Hay mucha preocupación por la inseguridad. ¿Sí también les causa un poco de preocupación? Ahí denle palomitas. Sí hay un poco de preocupación, ¿no? La segunda cosa que preocupa a los mexicanos es la situación económica, ¿no? Hay poco trabajo, hay trabajo mal pagado, se están encareciendo las cosas, ya no nos alcanza para muchas cosas, pareciera que se está poniendo complicada la situación. La tercera cosa que le preocupa a los mexicanos es el empleo. Parece que no hay empleos bien pagados, parece que no hay oportunidades de desarrollo. Es una de las cosas que preocupa más a los mexicanos. Y la cuarta cosa que más preocupa a los mexicanos son las cargas de trabajo. Para aquellos que tienen trabajo, que les exijan demasiado en el trabajo. Son las 4 cosas que preocupan a los mexicanos. ¿También a ustedes les preocupan esas cosas? ¿Una o 2? ¿O las 4? ¿Sí? Pero fíjense que es muy curioso porque la Biblia dice: por nada estéis afanosos. Dice otra versión: no se aflijan por nada. Parecería que Dios nos quiere confiados, tranquilos. Dios nos quiere con bienestar, porque nos dice, en medio de todo esto que se escucha, de todo esto que se ve, no te aflijas por nada, no te preocupes por nada. Yo pienso que Dios nos quiere tranquilos, con poco estrés, con bienestar. Yo pienso que Dios nos ve así y dice: yo quisiera que ustedes fueran de esta manera, sin tanta preocupación. Decía más adelante en una parábola: los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de las cosas, entran y ahogan la palabra y hacen que sea infructuosa. Decía Jesús que los afanes de este siglo, cualquiera que estos sean, el engaño de las riquezas y las codicias, ahogan dentro de nosotros la palabra y hacen que no produzcamos fruto. Hermanos, ustedes han estado tan preocupados que solamente enfoquen todas sus energías a una sola cosa. Seguramente les ha pasado cuando hay problemas, ¿no? Cuando eso sucede. Pero en medio de esto, Dios nos dice: no se aflijan por nada, no se preocupen por nada. Es muy interesante pensar esto, hermanos, porque comparamos lo que Dios quiere para nosotros con lo que somos nosotros y a veces nos cuesta trabajo empatar estas dos cosas, ¿no? Dios nos quiere tener tranquilos, confiados, con paz, con bendiciones, y de repente nosotros nos complicamos la vida y estas cosas dejan de suceder, no nos distraemos en otras cosas. Pero hermanos, si Dios nos quiere que vivamos tranquilos y sin aflicción, pues debe de decirnos cómo hacerlo, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Si Dios nos dice: ustedes vivan sin preocupación, debería de decirnos cómo es que debemos de vivir sin preocupación. Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de cómo hacerle, y vamos a seguir el ejemplo de Jesús, y vamos a seguir el ejemplo de Pablo. ¿Cómo le hacían ellos para vivir sin aflicción, sin preocupación? ¿Cómo le hacían ellos? El domingo pasado, hermanos, en la clase de los jóvenes, salió una inquietud que ellos expresaron, una inquietud muy natural que yo creo que ustedes también la han pensado, porque yo también la he pensado, y me parece muy conveniente que ellos la expresen y la digan. Esta inquietud era la siguiente: es difícil que sepamos que estamos cumpliendo la voluntad de Dios porque no escuchamos de manera tangible la voz de Dios. No es como que Dios me diga: síguete por este camino. O sea, que baje y que nos hable y nos diga: vete por aquí, o vete por aquí, o escoge este trabajo, o escoge este otro trabajo, o escoge esta escuela, o escoge esta otra escuela. De repente como que se vuelve un poco confuso saber que es la voluntad de Dios porque no escuchamos la voz audible de Dios. Se vuelve complicado. No sé si les ha pasado a ustedes, hermanos, que alguna vez tienen que tomar una decisión y no están seguros si este camino es la voluntad de Dios o este camino es la voluntad de Dios. ¿Sí les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Qué hacía Jesús con respecto a esto? ¿Qué hacía Pablo con respecto a esto? Vamos a ver eso, hermanos,
en este momento, porque la Biblia nos dice que no estemos afligidos, que no estemos preocupados, pero vamos a ver cómo hacía Jesús para no estar afligido, vamos a ver cómo hacía Pablo para no estar afligido. Está Jesús, hermanos, recordemos, va a iniciar su ministerio y se va 40 días y 40 noches al desierto. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Está ahí en el desierto y ya es humano, hermanos, ya tiene hambre, ya tiene sueño, ya tiene calor, ya siente incomodidad. Está en el día 40, seguramente con mucha hambre, seguramente con mucha sed, y dice la palabra que se le presenta el enemigo. Y el enemigo le dice lo siguiente: si tienes hambre, convierte estas piedras en pan y cómetelas, ¿no? Pues digamos algo muy natural, algo muy humano inclusive. ¿Y qué responde Jesús? La Escritura dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de ahí lo lleva a otro lugar muy alto y le dice: tírate abajo, porque la Escritura dice que va a mandar a tus ángeles que te cuiden. Y el Señor, ¿qué responde? La Escritura dice: no pongas al Señor tu Dios a prueba. Dice la palabra que después lo lleva a otro lugar y le muestra todos los reinos. Y le dice: todo eso te voy a dar si te postras y me adoras. ¿Y qué contesta Jesús? La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Noten lo siguiente, hermanos. Cada vez que el Señor iba a tomar una decisión, lo comparaba con lo que decía la palabra de Dios. Cada vez que el Señor iba a tomar una decisión, lo comparaba con lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, ustedes seguramente han tenido que tomar algunas decisiones rápidas. Y de repente por estas decisiones rápidas que tenemos que tomar, no consultamos ni a un amigo, ni a alguien cercano, sino que actuamos sin pensar. Algo que hacía el Señor y podemos aprender nosotros, es que cada vez que el Señor iba a tomar una decisión, lo comparaba con lo que dice la palabra de Dios. Bueno, comer, pero la Escritura dice lo siguiente: adorar al enemigo, pero la Escritura dice lo siguiente. Hermanos, una primera enseñanza que quiero dejarles para tener tranquilidad, para tener paz, para vivir sin aflicción: cada vez que vayamos a tomar una decisión, comparemos lo que dice la palabra de Dios con respecto a la decisión que voy a tomar. ¿Me conviene esto que voy a hacer? ¿La Biblia aprueba esto que voy a hacer? ¿La palabra de Dios me dice que lo haga o me dice que no lo haga? A todos nos gusta el chisme, pero la palabra de Dios nos dice: aléjate del chisme, ¿no? Porque el chisme la palabra dice que es como un dulce, que al principio es como un dulce, pero cuando te lo tragas es amargo como la hiel. Porque nos gusta, pero la palabra de Dios dice: aléjate de él. Seguramente hay hermanos que les gusta de repente echarse un tequilita para cuando están enfermos, ¿no? Para limpiar la garganta, para que les limpie el estómago. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia recomienda que te alejes del alcohol. Y hay razones para eso, ¿no? Hermanos, deberíamos de en cada decisión comparar lo que dice la palabra de Dios con la decisión que vamos a tomar. Esa era la manera en que Jesús, hermanos, yo pienso que vivía con mucha tranquilidad. Él siempre cuando iba a tomar una decisión, la comparaba con lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios decía, él iba y lo hacía. Porque constantemente está repitiendo la Escritura. La Escritura dice lo siguiente, la Escritura recomienda lo siguiente, la palabra de Dios recomienda esto. ¿Ok? Esa es la primera enseñanza que les quiero dejar, hermanos. Una segunda enseñanza: ¿cómo le hacía Pablo para tener tranquilidad? ¿Cómo es que le hacía él? Yo le llamo los 3 filtros de Pablo y se los leo. 1 Corintios 6:12. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo me conviene. ¿Sí conocen este texto, eh? Dice la segunda parte: yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Más adelante en el capítulo 10 lo vuelve a repetir y dice: yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad. Fíjense los filtros que ponía Pablo. ¿Lo que voy a hacer me conviene? Segundo filtro: ¿lo que voy a hacer puede llegar a dominar mi vida? Tercer filtro: ¿lo que voy a hacer puede afectar a mi comunidad, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos? ¿Puede llegar a afectarlos? Cada que se iba a tomar una decisión, hermanos, este es un filtro muy perfecto que ustedes pueden tomar. Primera cosa: ¿lo que voy a hacer me conviene? ¿Me conviene espiritualmente? ¿Me conviene económicamente? ¿Me conviene físicamente? ¿Va a ser bueno para mí? Primer filtro. Segundo filtro: ¿lo que voy a hacer puede llegar a dominarme? Y tercer filtro: ¿lo que voy a hacer
puede llegar a afectar a mi comunidad, a mi familia. Fíjense, hermanos, que estas últimas 2 semanas me ofrecieron trabajo, uno en Toluca y otro en Morelia, Michoacán, y bastante bien pagados, económicamente conviene. Y hasta fuimos un día en la semana, Eunice y yo, porque ya dijimos, vamos a ver, igual está bueno, ¿no? Vamos a ver, y fuimos a Toluca, hermanos, y nos dimos una vuelta, buscamos rentas, dijimos, vamos a ver si está bien. Después de mucho pensarlo, hermanos, decidimos no tomarlo, porque aunque económicamente nos conviene, espiritualmente no nos conviene. Irnos a vivir a Toluca, hermanos, implica que tendríamos que dejar de venir aquí. O tendríamos que venir de manera esporádica, ¿no? De vez en cuando, un domingo sí, un domingo no. Está pesado, está muy lejos, es mucho de casetas, es mucha lana, hermanos. Empezamos a pensar, ¿la decisión que vamos a tomar nos conviene? Seguramente económicamente sí, pero espiritualmente no. Este tercer filtro que pone Pablo, ¿nos conviene pero afecta a la comunidad? Si nos vamos a vivir lejos, seguramente la relación con sus padres, el tiempo que ella va y los visita, el tiempo que yo estoy con mi familia, eso afecta a mi comunidad. Pablo decía, la decisión que vas a hacer, ¿te conviene? ¿Te puede llegar a dominar? ¿Puede afectar a tu comunidad? Y si entra en alguna de estas, hermanos, no lo hagas. No te va a afectar, no te convendría. ¿Ok, hermanos? Es un filtro que ponía Pablo. ¿Por qué estamos viendo esto, hermanos? Porque la Biblia dice que debemos de vivir sin afligirnos. Debemos vivir con paz, con tranquilidad. Pero ¿cómo le hacemos para vivir de esta manera? Al momento de tomar decisiones, considera lo que dice la palabra de Dios. Considera lo que Pablo recomienda. ¿Te conviene o no te conviene? Piénsalo bien. ¿Ok? La segunda parte de este texto, ¿puedes poner el texto? Que les voy a pedir que lo repitamos juntos. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta segunda parte dice, sean conocidas vuestras peticiones. Hermanos, ¿cuánto tiempo dedican ustedes a orar? No me contesten, pero piénsenlo. ¿Cuánto tiempo dedican ustedes a orar? Yo estuve pensando en la semana, hermanos, y yo creo que con el pasar del tiempo en la vida cristiana, parecería que nosotros ya sabemos la voluntad de Dios, que en parte sí, pero eso como que nos hace que dejemos de orar tan constantemente como deberíamos. Pero la Biblia dice que debemos de orar de manera constante y periódica. En toda la Biblia vamos a encontrar que la Biblia nos está recomendando que no dejemos de orar nunca. Romanos 12:12, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen de orar nunca. Orad sin cesar. Dice Colosenses 4:2, manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios, constantes en la oración. 1 Tesalonicenses 5:17, oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere que ustedes como creyentes en Cristo Jesús hagan. La Biblia, hermanos, nos dice que debemos de orar de manera constante. Dice Efesios 6:18, y escuchen el énfasis de esta: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Sí lo notan? Todo. En todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia y por todos los santos. Hermanos, la vida cristiana es una vida de constante oración. Y yo sé, hermanos, que de repente tenemos tiempos específicos para orar. Por ejemplo, en la noche antes de dormir, seguramente oras. Cuando vamos a comer, seguramente oras. Pero, hermanos, a esas oraciones deberíamos de sumarle muchas más. Vas en el carro manejando y ahí puedes tener tiempo de oración con Dios. Vas, de repente vas a comer en tu trabajo, o de repente estás teniendo tiempo libre ahí en tu trabajo, puedes dedicar un tiempo para la oración. Yo sé que hay gente que le gusta doblar sus rodillas y hacerlo de esta manera, pero no siempre es así. No siempre tenemos la oportunidad. Hermanos, orar en todo momento, en todo tiempo, en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia. Hermanos, ¿por qué deberíamos de orar todo el tiempo? Si la Biblia nos recomienda que debemos de orar todo el tiempo, debe de haber razones para orar todo el tiempo. La primera razón por la que debemos de orar todo el tiempo: el enemigo, hermanos, está como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra. El enemigo viene para destruir. El enemigo quiere destruir tu matrimonio, hermanos. Esa es una realidad.
El enemigo quiere destruir la relación que tienes con tus hijos y va a hacer todo lo posible para que eso suceda. El enemigo quiere afectarte en tu trabajo, quiere que tengas problemas en tu trabajo y va a hacer todo lo posible para que eso suceda. Hermanos, si estamos en una constante lucha, debemos de estar siempre agarrados del Señor. Dice la palabra en Efesios que el enemigo coloca cosas para distraernos, para alejarnos de Dios. Yo creo que a los hombres les pone de repente ahí algo que les llama la atención. A las mujeres les pone algo que les llama la atención. A los jóvenes algo que les llama la atención. Porque quiere alejarte, quiere distraerte, quiere romper la relación que tienes con Él. La primera razón, hermanos, por la que deberíamos nosotros de tener una vida constante de oración es esa. Porque tenemos a alguien que está queriendo afectar siempre nuestra vida. ¿Has tenido problemas con alguien? O sea, problemas de... así que han querido llegar a los golpes alguna vez, en la calle, manejando o en el trabajo. A mí sí me ha pasado, hermanos. De repente hay alguien que se me cierra y se quiere bajar y quiere y golpea el espejo de mi coche y cosas como esas. Yo, hermanos, pienso y digo, no es que sea esta persona, sino hay alguien detrás de esta persona que quiere afectarme a mí. Porque a veces sí me da ganas de bajarme del carro y platicar. Me da ganas de hacerlo, hermanos, pero yo sé que no es él. Es el enemigo que está ahí atrás. Imagínense, hermanos, ¿qué testimonio voy a dar si yo me bajo ahí y me pongo a pelear? ¿No? Porque a veces por las emociones lo hacemos. Pero, hermanos, tenemos una lucha constante. Seguramente hay problemas en el matrimonio, pero no es que sea tu esposo, no es que sea tu pareja, es que hay alguien que quiere venir y romper esa relación que tienes con tu pareja, esa estabilidad. Porque el Señor nos dice, no te aflijas por nada, vive con paz. Pero hay alguien que quiere venir y romper esa relación. Esa es la primera cosa por la que deberíamos de orar constantemente. La segunda cosa, hermanos, por la que deberíamos de orar constantemente es que el Señor nos quiere con bienestar. Dice Santiago 4:2, no tienes lo que deseas porque no lo pides. No tienes lo que deseas porque no lo pides. Hermanos, fíjense qué bueno que nos dice el Señor esto, ¿no? Porque nos abre la puerta para poder pedir. Claro, dice más adelante, pero pides mal, porque lo quieres gastar en tus propios placeres. Entonces se trata de pedir, pero no pedir para tus propios placeres. Hermanos, yo creo que si le pedimos a Dios una familia unida, por ejemplo, ¿creen ustedes que Dios no nos la va a dar? Si le pedimos, hermanos, sabiduría, Señor, yo te pido sabiduría para tomar buenas decisiones, ¿creen que el Señor no nos lo va a dar? Si pedimos, hermanos, que nos dé un empleo digno, ¿creen ustedes que el Señor no nos lo va a dar? No estamos pidiendo para gastar en nuestros propios placeres, estamos pidiéndole al Señor. Seguramente si no tenemos es porque no hemos pedido, hermanos, o hemos pedido para nuestras propias cosas, que también seguramente lo hemos hecho, hermanos. Una segunda razón por la que deberíamos de pedir es porque el Señor nos quiere con bienestar. Debemos de pedir, si Dios nos da la oportunidad, hermanos, ustedes agarren la oportunidad. Ustedes no tienen porque no lo piden. Dice Efesios 6:12, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una tercera razón, hermanos, por la que deberíamos de orar de manera constante, es porque al principio, hermanos, nos muestra la Biblia que la iglesia tenía un tiempo constante y específico y gente específica para orar. Dice la palabra de Dios en Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra de Dios. Hay deberes administrativos, perfecto, pero va a haber gente específica dedicada para la oración. Vamos a perseverar en la oración y en el ministerio. Cuando la iglesia, hermanos, empezaba a crecer, digamos que enfocó muchas energías y mucho tiempo a la oración. Hermanos, nuestra vida debería ser una vida de oración. Sí hay deberes administrativos, ¿no? Sí hay cosas que tenemos que hacer, el quehacer, llevar a los hijos a la escuela, trabajar. Qué pesado, ¿no? Pero en medio de todo esto, deberíamos de enfocar los esfuerzos para la oración, persistir en la oración, como lo hacían los primeros discípulos. Una de las razones por las que deberíamos de orar. Hermanos, una cuarta razón por la que deberíamos de orar es porque Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración. Dice la palabra de Dios que él de repente se iba en las madrugadas, se escapaba de los discípulos, iba en las madrugadas y dedicaba a orar.
Dice que de repente en las noches se escapaba y se iba y se dedicaba solamente a la oración. Marcos 1:13, levantándose Jesús muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Se apartaba de todos y dedicaba tiempo a la oración. Lucas 6:12, en aquellos días, él, o sea Jesús, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración, justo como nosotros deberíamos de hacerlo, dedicar mucho tiempo a la oración. Por eso les preguntaba, hermanos, porque yo estuve pensando en mi vida, ¿cuánto tiempo dedico yo para orar? Y la verdad es que yo creo que con los años cada vez dedico menos tiempo para orar. Pues esto me cayó como algo que me hizo reflexionar, porque hermanos, esa es la verdad. Yo a veces creo que estoy muy alineado con la voluntad de Dios, que no necesito orar, lo cual es un error, hermanos, lo cual no está bien, no es correcto. Aunque sabemos que cumplimos la voluntad de Dios, debemos de seguir agarrados de la oración y dependiendo completamente de Él. Esto es lo que el Señor nos enseña. David decía, de mañana yo te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Una vida constante de oración. Y si notamos, hermanos, todos aquellos que Dios usó en algún momento eran gente que dedicaba tiempo a orar. No sé si les pasa a ustedes, porque a mí sí me pasa. Cada vez dedico menos tiempo a la oración, cada vez menos. Inclusive a veces cuando estamos orando aquí, me da mucho sueño, hermanos. Me da muchísimo sueño. Y cierro mis ojos y a veces hasta estoy cabeceando, hermanos, es la verdad. Pero esto es un tiempo de reflexión, o sea, esto no es para que nos sintamos mal. Seguramente el Señor te está diciendo que regreses a este tiempo de oración. Seguramente Dios te está invitando otra vez para que retomes esa vida de oración, si es que no la tienes, porque te conviene. Porque hay alguien que quiere romper la relación de tus hijos, hermanos. Hay alguien que quiere confundir a tus hijos. Está pasando en Europa, está pasando en Estados Unidos y viene para acá. Este movimiento, hermanos, que ustedes conocen muy bien, de la bandera del arco iris, que viene a confundir a tus hijos. El partido que está en el poder el día de hoy ya tiene un grupo específico que está legislando esta parte. Entonces viene muy fuerte. En unos años tus hijos van a tener en la escuela gente que les esté hablando de esto de manera abierta. Entonces el enemigo viene a destruir. Tienes que estar agarrado de la voluntad de Dios, porque esto viene, hermanos. Una quinta razón por la que deberíamos orar, hermanos, y esta es la más bonita, la que a mí más me gustó. Dice Hebreos 7:14, por lo cual puede también salvar perpetuamente, está hablando de Jesús, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice la palabra de Dios en Hebreos que el ministerio de Jesús no terminó con su muerte. Dice la palabra de Dios que Él está constantemente intercediendo por ti. Dice la palabra de Dios que Él, imagínate, esto es lo bonito, que Jesús está orando al Padre por ti. O sea, Jesús está dedicando su tiempo para orar por Vico. Jesús está dedicando tiempo para orar por Daina, por Magnus. Imagínate qué bonito es esto. O sea, darte cuenta que Jesús, aunque no lo podemos ver, aunque no lo podemos escuchar, Él está intercediendo por nosotros. Dice la palabra de Dios que antes de que nos acerquemos a Él, Él ya conoce nuestra petición. ¿Están de acuerdo? Y seguramente esa petición Él la extiende al Padre. Y seguramente cuando la escucha nuestra oración dice, pues bueno, esto no te conviene, pero Él sigue orando por ti, te conviene más esto. Señor, ayúdale con esto. Señor, bendícelo con esto. Señor, respóndele esta oración. Señor, no considere su pecado. Señor, sé con Él. Esto, hermanos, imagínense qué bonito es entender que Jesús está en este tiempo orando por ti. Está escuchando tu petición. Esa que haces en silencio, esa cuando te desahogas y lloras, el Señor la está escuchando. Si la está escuchando, hermanos, deberíamos nosotros de considerar también hacer lo mismo. Por eso dedicamos este tiempo, hermanos, aquí en el culto, en medio del culto, para orar los unos por los otros, porque es un requisito, es parte de lo que hacemos la iglesia, porque el Señor nos lo pide así, orar los unos por los otros. Por eso, hermanos, ustedes cuando hay peticiones se levantan y aquí escuchamos las oraciones. No para escuchar el chisme, sino para que en la semana tú puedas ir y orar por esa petición de este hermano que tiene. Para que si puedes ayudarlo, te acerques con él y le ayudes, porque el Señor así lo pide. Es parte de los requisitos, hermanos. Dice la palabra de Dios, lo repetimos: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Filipenses 4:6. La tercera parte de este texto, hermanos, es la gratitud. Es la gratitud. Hermanos, ¿ustedes consideran que el Señor responde sus peticiones? ¿Sí? A ver, otra vez. ¿Ustedes, hermanos, consideran que el Señor responde sus peticiones? ¿Sí? ¿Ustedes consideran que el Señor escucha sus peticiones? ¿Ustedes están conscientes de que Jesús intercede por sus peticiones al Padre? Imagínense, hermanos, ¿por qué no deberíamos de dar gracias? Si estamos conscientes de esto, ¿por qué no deberíamos dar gracias? Decía una frase que me gustó mucho. Le pedí a Dios ser fuerte y Él me mandó dificultades para volverme fuerte. Le pedí a Dios sabiduría y Él me mandó problemas para tomar buenas decisiones. Le pedí coraje a Dios y me mandó peligros por vencer. Le pedí amor a Dios y me mandó personas por las cuales yo debo amar. En resumen, Dios respondió mis peticiones. Fíjense, hermanos, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, hermanos, entender, porque sabemos que los problemas, aunque no nos gustan y no los disfrutamos, tienen un propósito delante de Dios. Eso nos hace fuertes, hermanos. Si ustedes conocen a alguien que es fuerte emocionalmente, es porque ha tenido muchos problemas, es porque la ha pasado mal. Las personas que son fuertes, hermanos, es porque han tenido muchas dificultades y han salido de esas dificultades y tienen la capacidad de tomar buenas decisiones. No por ellos, sino porque así ha sido su vida, hermanos. Si alguien es sabio, es porque ha cometido muchísimos errores y ha aprendido de esos errores, hermanos. Por eso es sabio, por eso tiene entendimiento, porque ha cometido muchísimos errores. Hermanos, si entendemos esto, no hay por qué no darle gracias a Dios. Si entendemos esto, hermanos, no tendríamos por qué no darle gracias a Dios. Esta tercera parte justamente va por ahí. No se aflijan por nada, preséntenlo a Dios en oración, pídanlo y denle gracias también. Hermanos, Dios nos quiere con bienestar. Dios nos quiere con paz, con tranquilidad. No se aflijan por nada, dice el Señor. No se aflijan por nada. No se aflijan por nada. En medio de estos tiempos complicados, hermanos, no se aflijan por nada. Vienen tiempos difíciles, no se aflijan por nada. Viene la economía complicada porque Estados Unidos empieza a perder poder y ahora China y Rusia son potencia. No se aflijan por nada. Se empiezan a encarecer, hermanos, los alimentos en todo el país. No se aflijan por nada. Hermanos, no hay muchos recursos para solventar muchas actividades. No se aflijan por nada. No se aflijan por nada, hermanos. ¿Sí está claro? ¿Está claro? Dios nos quiere con bienestar. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Padre mío, te damos muchas gracias, porque, Señor, tú nos invitas a vivir bien, a vivir con bienestar, Señor, a tener paz. Tú nos invitas, Señor, a llevar una vida tranquila. Yo sé, Padre, que mis hermanos tienen algo en su corazón. Yo sé, Padre, que ahí está. Hay una preocupación, hay temas de economía, hay temas, Señor, de empleo, hay temas, Señor, familiares. Y, Padre, en medio de eso tú nos pides que no nos preocupemos, que no vivamos afligidos, que no vivamos con problemas. Señor, en el nombre de Jesús, yo te quiero suplicar que tú seas con nosotros, Señor. Porque, Padre, necesitamos agarrarnos de ti, Señor, en medio de estos tiempos complicados. Necesitamos confiar en ti, Señor, en medio de estos tiempos difíciles. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú seas con cada uno de mis hermanos y permita, Señor, que ellos puedan tener tranquilidad en medio de estos tiempos difíciles, Señor. Que en medio de esta economía complicada, en medio de, Padre, de estas crisis que se escuchan, en medio de estos movimientos que quieren confundir, en medio de estos pecados, Señor, en medio de esta persecución que existe en el mundo contra aquellos que te aman, Padre, tú nos puedas enseñar a vivir tranquilos, confiados y agarrados de ti, Padre. En el nombre de Jesús te pido por la vida de tu pueblo, de tus hijos. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias porque eres bueno y podemos agarrarnos de ti, Señor, en medio de todos los problemas. Gracias. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos, por favor.